Hola a todos y a todas. Este es el diplomado en tanatología de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec de la licenciatura en gerontología. Estamos en el módulo 2, aspectos éticos y legales alrededor de la muerte, y esta es la sesión número 2. El tema son los dilemas éticos asociados al proceso de morir, perdón. El objetivo de la sesión es analizar los diferentes dilemas éticos que se pueden dar alrededor del proceso de morir. Específicamente vamos a ver los términos eutanasia, distanasia y ortotanasia. Tenemos que el proceso de morir no es únicamente un evento biológico, es una experiencia profundamente humana que involucra valores, creencias, derechos, deberes y decisiones complejas. En este contexto, surgen dilemas éticos cuando las acciones médicas pueden prolongar la vida, aliviar el sufrimiento o respetar la autonomía del paciente, pero al mismo tiempo genera conflictos morales, legales y emocionales. Pongamos como ejemplo la situación en que una persona con una enfermedad en fase terminal, como puede ser cáncer o alguna enfermedad del corazón o del cerebro, en la que cualquier tratamiento ya no es efectivo y donde el sufrimiento es constante tanto el paciente como para la familia. En esta situación surgen las siguientes preguntas. ¿Se puede hacer algo para que esta persona ya no siga sufriendo? Cuando la muerte es inminente y el sufrimiento insoportable, ¿puede acelerarse el proceso de morir y evitar un momento desagradable? La ética ha estudiado estas situaciones y se han creado algunos conceptos para facilitar su comprensión. Entre estos conceptos más relevantes se encuentran la eutanasia, la distanasia y la ortotanasia. Estos conceptos son una guía para la adecuada actuación ética y tanatológica. El primer concepto, decíamos entonces, es la eutanasia. La eutanasia es una palabra que tiene sus raíces griegas y significan bien morir, eu bueno y thanatos muerte, y la cual se ha definido como la conducta intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible, con pasión por razones médicas, es decir, la eutanasia se refiere a la intervención deliberada para provocar la muerte de una persona con el objetivo de aliviar un sufrimiento que se considera insoportable, generalmente en el contexto de una enfermedad grave o terminal. Es importante aclarar que en los países donde la eutanasia es legal, esta debe ser aplicada por médicos y personal sanitario calificado, pero solo cuando el paciente, que es mayor de edad y en pleno uso de sus facultades mentales, lo solicita de forma libre, consciente, reiterada y informada, para aliviar el sufrimiento físico, psíquico grave e incurable derivado de la enfermedad o lesión que está padeciendo. El proceso implica varias etapas de verificación médica y en algunos países a través de una comisión de garantía y evaluación. Puede ser administrado directamente por el médico, en ese caso se le llama eutanasia, o prescrita para autoadministración, y en ese caso se le llama suicidio médicamente asistido. Existen varios tipos de eutanasia. Primero tenemos la más conocida, que es la eutanasia activa. Allí se ejerce una acción directa para causar la muerte, por ejemplo, administrando fármacos letales. También está la eutanasia pasiva. Esta es por omisión o retiro de los tratamientos que prolongan la vida. Este concepto a veces genera debate, pues se confunde con la ortotanasia, como veremos más adelante. Existe también la eutanasia voluntaria, cuando el paciente la solicita de manera consciente y explícita. Y está la eutanasia no voluntaria, cuando el paciente no puede expresar su voluntad. Y por otro lado, está también la eutanasia involuntaria, que se realiza contra la voluntad del paciente y esto es éticamente inaceptable. Algunos países en el mundo ya han legalizado la eutanasia y el suicidio asistido. Por ejemplo, tenemos que en los Países Bajos la eutanasia y el suicidio asistido son legales desde el 2002 bajo la ley que se llama Terminación de Vida, Petición y Ayuda de Suicidio. Los requisitos son que el paciente tenga un sufrimiento insoportable, sin prospecto de mejora, realice la solicitud voluntaria y repetida y existe una evaluación médica estricta. Bélgica también tiene legalizada su eutanasia desde el año 2002. Aquí los médicos pueden practicar eutanasia para pacientes adultos con sufrimiento físico o psíquico
en extremo e incurable. Luxemburgo existe la legalización similar a Bélgica y a los Países Bajos desde el 2009. En España existe la Ley Orgánica 3/2021 que regula la eutanasia, despenaliza su práctica y permite el derecho a morir asistido para personas con enfermedad grave e irreversible bajo condiciones muy estrictas. De este lado, en el continente americano, en América Latina, se encuentra, por ejemplo, Colombia, donde la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia desde 1997, incluso antes que en los países europeos. Desde entonces se han desarrollado protocolos clínicos y reglamentos para su implementación. Además, se han despenalizado modalidades de suicidio médicamente asistido. Canadá es otro país que a través del Medical Assistance and Dying desde el 2016 incluye la eutanasia y asistencia al suicidio bajo criterios muy definidos. Y Uruguay, que es el más reciente, en octubre apenas del 2025, aprobó una ley de muerte digna que legaliza la eutanasia, convirtiéndose en el primer país de mayoría católica en legislarla en América Latina. Existen algunos países donde solo se permite el suicidio asistido, no eutanasia activa. Estos son Suiza, donde el suicidio asistido es legal siempre que no haya motivos egoístas. La persona debe autoadministrarse la sustancia para morir. La eutanasia activa sigue siendo ilegal. Austria, desde el 2022, tiene una ley que legaliza el suicidio asistido con evaluación médica, periodos de reflexión y otros requisitos, pero no permite la eutanasia activa. En Alemania, 3 fallos judiciales hay un reconocimiento constitucional al derecho a una muerte autodeterminada y se permite el suicidio asistido bajo ciertas condiciones. La eutanasia activa permanece prohibida. Por otro lado, en Italia no hay una ley específica sobre eutanasia, pero sí hay sentencias judiciales que permiten el suicidio asistido bajo condiciones muy controladas de casos médicos particulares. En México, ¿qué pasa en México? Bueno, en México la eutanasia está prohibida y es penalizada. Se considera homicidio por piedad, pero existe un avance en la discusión para despenalizarla a través de iniciativas. Hay una iniciativa que se llama Ley Trasciende, impulsada por una activista llamada Samara Martínez, que busca el derecho a una muerte digna mediante la voluntad anticipada y cuidados paliativos. El objetivo de esta ley es legalizar la muerte digna para pacientes terminales o incurables, evitando el sufrimiento. Su propuesta clave es despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido bajo circunstancias muy específicas. Para esto se requiere el consentimiento informado, reiterado y libre de presión, un diagnóstico confirmado por al menos 2 médicos, mecanismos para asegurar la capacidad mental del paciente y el derecho a la objeción de conciencia por parte de los médicos. Estas iniciativas o iniciativas como esta buscan ser presentadas y debatidas en el Congreso, marcando un cambio importante en la legislación mexicana. Actualmente, lo que la ley mexicana sí reconoce y permite es la voluntad anticipada. Es un documento en el que se puede rechazar los tratamientos. Y la eutanasia, que es no prolongar artificialmente la vida. Pero la eutanasia activa, repito, está prohibida. Aunque ya, como vimos también, hay ciertas legislaciones ciertas propuestas legislativas que están por discutirse, pero todavía no han dado un fallo favorable. Hay algunos dilemas éticos. Hay que reflexionar y debatir sobre la autonomía de una persona contra un valor intrínseco de vida. Aquí la pregunta central es, ¿hasta dónde llega el derecho del paciente a decidir sobre su propia muerte? En el caso de los médicos y el personal de salud, su actuación debe guiarse por el principio de la no maleficencia, es decir, no hacer daño deliberado. Así que se debate en torno a la pregunta, ¿provocar la muerte por eutanasia puede considerarse un daño? De la mano con lo anterior, la práctica de la eutanasia choca contra el rol del profesional de la salud, quien estudió para sanar y asegurar la vida. La pregunta es, ¿provocar la muerte es aliviar a una persona? En general, la eutanasia nos coloca en una pendiente resbaladiza, porque siempre se puede enfrentar la disyuntiva del abuso de esta práctica o la normalización de la muerte asistida. Desde la tanatología se enfatiza que muchas solicitudes de eutanasia están relacionadas con, primero, dolor no controlado,
miedo a la dependencia, soledad o abandono emocional, pérdida del sentido de vida. Esto subraya la importancia del acompañamiento integral, el control de los síntomas y el apoyo emocional del paciente. Ahora vamos a ver otro concepto, el concepto de distanasia. Distanasia, la palabra distanasia proviene del griego y está compuesta por los elementos mal o difícil y tánatos, muerte. Lo que significa muerte difícil o mala muerte. Se refiere a la prolongación innecesaria del sufrimiento de una persona con una enfermedad terminal mediante tratamientos o acciones que de alguna manera calman los síntomas que tiene y los tratan de manera parcial. Pero el problema ahí sigue y el inconveniente es que se está prolongando la vida sin tener en cuenta la calidad de vida del enfermo. Se caracteriza por medios extraordinarios que retrasan la muerte biológica sin mejorar la calidad de vida, a menudo por insistencia familiar o mala comunicación, siendo un dilema ético que prioriza la vida biológica sobre la calidad de la misma vida. Por ello también se le conoce como obstinación terapéutica. Sus características principales son el uso excesivo de tecnología médica que solo prolonga el sufrimiento físico y emocional del paciente y la familia. Otra característica es que siempre hay una falta de esperanza razonable de recuperación y en ocasiones una desconexión entre el tratamiento y el bienestar del paciente. Dentro de las causas o los factores predisponentes para caer en esta distanasia está la presión familiar, esta idea de hacer todo lo posible, que no pocas veces está relacionada con la culpa, es decir, no querer ser culpable de la muerte del ser querido. También suele haber una mala comunicación entre médicos y familiares. El médico en ocasiones no es claro sobre el pronóstico de salud y el familiar lo interpreta como una esperanza de que la salud mejore. En otras ocasiones se tiene el concepto de que la vida biológica es un bien absoluto, que está por encima de todo y se ignoran la baja calidad de vida que el paciente está teniendo. En estas situaciones influye la dificultad del médico para aceptar el fracaso terapéutico. La consecuencia es casi siempre el sufrimiento físico y emocional innecesario para el paciente y la familia y los gastos económicos elevados que ello genera. En general, la distanasia o obstinación terapéutica genera un debate sobre la despenalización de la eutanasia y la necesidad de proteger al paciente. Otros dilemas éticos asociados a la distanasia y que son signos de debate y reflexión son el contraste entre beneficencia y no maleficencia, lo que hace preguntarnos si prolongar la vida siempre es beneficiar y la reflexión en torno a la calidad de vida versus la cantidad de vida. El tanatólogo tiene el deber de hacer consciente a la familia sobre las consecuencias de pensar en hacer todo lo posible cuando este hacer es a costa del bienestar del paciente, así como de abrir canales de comunicación con el profesional de la salud y su miedo a la muerte y a otras implicaciones legales como esta. Desde la tanatología, la distanasia se considera una forma de negación de la muerte que impide una despedida consciente y digna, favorece la deshumanización del proceso de morir. Finalmente tenemos a la ortotanasia, del griego ortos y thanatos, muerte. Ortos es recto y thanatos, muerte. Se conoce como muerte digna o bien morir y se refiere a la actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden a un paciente con una enfermedad incurable o en fase terminal. Es permitir que la muerte ocurra en su momento natural, evitando tratamientos desproporcionados y brindando cuidados paliativos integrales para aliviar el sufrimiento, respetando la voluntad del paciente y no adelantando la muerte. En este sentido, se puede decir que la voluntad anticipada regula la eutanasia, es decir, la actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden a quien sufre una enfermedad incurable o en fase terminal. Los principios fundamentales de la ortotanasia son el respeto a la dignidad humana, primero. Este principio reconoce a la persona como un fin en sí misma, independientemente de su condición de salud, pronóstico o dependencia. Implica evitar tratamientos desproporcionados o inútiles, tratar al paciente con respeto, privacidad y consideración. Reconocer su valor intrínseco hasta el último momento de vida. La dignidad no se pierde con la enfermedad ni con la cercanía de la muerte. Otro principio es el control del dolor y los síntomas.
La eutanasia siempre prioriza el alivio del sufrimiento mediante cuidados paliativos adecuados, lo que incluye el manejo eficaz del dolor físico, la atención de síntomas como disnea, náuseas, ansiedad, insomnio o agitación, uso proporcional de medicamentos y técnicas clínicas sin intención de acelerar la muerte. El objetivo es garantizar el bienestar, el mayor bienestar posible. Otro principio es la atención emocional, espiritual y social. El sufrimiento al final de la vida es multidimensional, porque lo que la atención debe ser integral. El apoyo emocional para enfrentar el miedo, la tristeza o la angustia. El acompañamiento espiritual acerca de las creencias y valores del paciente. La consideración de su contexto social, familiar y cultural. Este enfoque reconoce a la persona más allá de su enfermedad. Otro principio es el respeto a la voluntad del paciente. La ortotanasia se fundamenta en la autonomía del paciente, lo que implica escuchar y respetar sus decisiones informadas, considerar voluntades anticipadas, testamentos vitales o rechazo de tratamientos, garantizar que el paciente participe activamente en las decisiones sobre su cuidado. Cuando el paciente no puede expresarse, se atiende a sus valores previamente manifestados. Finalmente, el principio de acompañamiento a la familia. La familia también es parte del proceso del cuidado. Se le brinda información clara y honesta, apoyo emocional durante la enfermedad, la agonía y el duelo. Hay que orientarla para comprender el proceso de morir y reducir los sentimientos de culpa o impotencia. Este acompañamiento favorece una vivencia más humana y saludable del duelo. En conjunto, estos principios hacen de la ortotanasia una respuesta ética, compasiva y respetuosa ante el final de la vida, coherente con los valores de la bioética, los derechos humanos y la atención tanatológica. Sin embargo, existen algunos dilemas éticos asociados a la ortotanasia. Por ejemplo, es importante decidir cuándo un tratamiento es insustancial, cómo y cuándo proporcionar sedación paliativa. También es necesario manejar los conflictos entre la familia y el equipo de salud y estar atento a interpretar adecuadamente la voluntad anticipada en caso de haberla. El rol del profesional de la salud y del tanatólogo es informar de manera clara y honesta sobre todos los aspectos de la enfermedad y sus consecuencias. El acompañamiento constante y la atención integral son indispensables. Esta integralidad incluye no solo la parte física de la enfermedad, sino también los aspectos legales, sociales, familiares, psicoemocionales y espirituales. Una parte indispensable del proceso es respetar en todo momento las decisiones autónomas del paciente y su familia, así como humanizar el proceso de morir. Desde la tanatología, la ortotanasia es considerada la postura ética que mejor equilibra la vida y la dignidad y el alivio al sufrimiento. Un caso emblemático que impulsó los debates sobre eutanasia, distanasia y ortotanasia fue el de Karen Killian. En 1975, la joven Karen Killian comenzó una dieta estricta para poder usar un vestido que había comprado para lucir en una fiesta. El 15 de abril, no habiendo comido nada más que unas rebanadas de pan en un periodo de 48 horas, asistió a la fiesta en casa de un amigo. Durante la fiesta consumió alcohol y Valium, y de pronto dijo a sus amigos que se sentía mareada y fue a recostarse. Más tarde fue encontrada inconsciente y sin respirar y llevada con urgencia a un hospital donde se le diagnosticó una anoxia prolongada por falta del sistema autónomo y carencia respiratoria. Fue puesta en un respirador artificial en el hospital. Sin embargo, el daño cerebral era tal que quedó en estado vegetativo. No se precisó la causa de la falla respiratoria, aunque su madre dijo que el diagnóstico médico fue que se quedó dormida e inconsciente y que se ahogó en su propio vómito. Esto también pudo haber sucedido por la combinación de alcohol y barbitúricos y la autoimpuesta privación de comida. Después de algunos meses, sus padres solicitaron que fuera retirada del respirador que la mantenía viva, pero el personal hospitalario se negó. En 1976, los Killian llevaron su caso a la Suprema Corte en Nueva Jersey. Se autorizó la decisión de los padres cuando fue quitada del res- de los padres. Cuando fue quitada del respirador, Hilliard sorprendió al mundo porque continuó respirando de forma no asistida, alimentando la remota posibilidad de recuperación, siendo alimentada artificialmente por 9 años más. Vivió en estado vegetativo persistente hasta su muerte por neumonía en 1985. Pesaba apenas 38 kilos.
Sin embargo, su caso sirvió para abrir un debate a la pregunta de la legalidad o la moralidad del rechazo o la limitación de ciertas intervenciones médicas, poniendo de manifiesto la necesidad de identificar los criterios morales que legitiman las decisiones de limitar terapias médicas en determinadas circunstancias, así como también sobre el consumo de medicamentos en forma no recetada. Este caso fue relevante debido a que, a raíz de la sentencia judicial, se construyeron por primera vez en la historia los comités de ética hospitalaria. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Van a encontrar, recuerden, el contenido de este video este, en PDF, donde lo pueden leer. Recuerden que como un mensaje final de esta sesión, recuerden que los dilemas éticos asociados al proceso de morir obligan al profesional de la salud a reflexionar más allá de la técnica médica, comprender las diferencias entre eutanasia, distanasia y ortotanasia, les va a permitir actuar con responsabilidad ética, respetar la autonomía y la dignidad del paciente, evitar el sufrimiento y brindar un acompañamiento humano y compasivo. La muerte, cuando es abordada desde la ética y la tanatología, pueden convertirse en un proceso de sentido, cierre y acompañamiento digno. Les decía que pueden encontrar este contenido en PDF. También por ahí vamos a meter algunos videos que pueden ver sobre casos emblemáticos de eutanasia sobre todo y con videos que hablan sobre la ley de trasciende, ¿no? La ley de voluntad anticipada. Este, bueno, pues estudien, es importante que sepan la diferencia entre estas tres. Esta unidad, recuerden que se va a evaluar también con un examen, entonces hagan sus apuntes. Eso es todo y nos vemos la próxima.